Buenas noches a todos los participantes. Hoy, 25 de octubre, vamos a desarrollar, conforme se ha señalado, la saluda ingeniero Jorge Canta. eh, Vamos a desarrollar el curso eh, respecto a lo que es seguridad y otros aspectos de gestión de proyectos, dentro del marco de este curso de especialización de gestión de residencias, supervisión, liquidación y prevención. Hoy es la cuarta sesión y vamos a desarrollar específicamente en esta cuarta sesión la prevención de riesgos y seguridad en obra con el enfoque Lean. Este aspecto de seguridad y propiamente de seguridad y prevención de riesgos es muy relevante en el sector construcción. El sector construcción a nivel mundial es el sector laboral que genera más decesos, accidentes e incidentes a nivel mundial. El Perú no es la excepción. Acá hay una serie llamémoslo así, hay una estadística robusta, ¿no?, que se ha generado en los últimos años respecto al registro de accidentes e incidentes y tenemos de alguna manera herramientas para gestionar. Actualmente hay un marco normativo el cual el día de hoy vamos a discutir. Vamos a hablar también respecto a lo que es la gestión de riesgos y lo que se enfoca en la seguridad y salud ocupacional. De alguna manera también abordamos el enfoque Lean para ver cómo podemos mitigar estos efectos que generan los riesgos y propiamente aquellos efectos que podrían generar aspectos de como accidentes e incidentes. El enfoque Lean también se convierte en una filosofía que de alguna manera se articula con estos aspectos y básicamente se hace en el enfoque de la reducción de desperdicios, mejoramiento de la transportabilidad, mejoramiento del desplazamiento en obra y reducción de mano excesiva de mano de obra, me refiero en el sentido de actividades no contributorias en el proyecto. Entonces vamos a ver a partir de ahora la gestión de riesgos y seguridad y salud ocupacional bajo el enfoque en este caso, de la filosofía Lean, el enfoque Lean. Entonces, hoy día trataremos los siguientes temas. Primero haremos una introducción, lo que es gestión de riesgos. Luego hablaremos lo que corresponde al plan de gestión de riesgo, que actualmente en el Perú ya es una obligación. La planificación se basa en la gestión de riesgos y sobre eso se elabora estrategias para prevenir los riesgos que generan efectos negativos en los procesos constructivos. Vamos a abordar ese aspecto, vamos a ver cómo se gestionan, cómo se registran las fichas de riesgo, cómo se genera el plan propiamente, así como también un elemento muy importante que es la aplicación de la matriz HIPER, que significa identificación de peligros, en este caso riesgos, ¿no? Y de alguna manera enfermedades ocupacionales. Eso lo vamos a abordar el día de hoy. La gestión de seguridad y salud y finalmente abordaremos el enfoque Lean articulado a este tema tan importante que es la seguridad y salud ocupacional. Muy bien, empezamos con la introducción de gestión de riesgos. Siempre cuando analizamos riesgos hay que concebirlo como un efecto. ¿A qué me refiero? Que siempre para un efecto como es el riesgo, siempre va a haber una causa. ¿Y cuál es la causa que podemos abordar? La causa es el peligro. Un potencial peligro incrementa el riesgo. Ahora, tenemos que tener claramente definido cuáles son los peligros potenciales que pueden generar riesgos que puedan afectar la integridad de los trabajadores. El potencial daño que puede hacer el peligro, primero lo tenemos como calificado como peligro fuente. Este peligro fuente, por ejemplo, acá tenemos una vista, puede ser una maquinaria, que es un peligro, obviamente, una maquinaria que tiene engranajes expuestos, que tiene sistemas de corte, que de alguna manera están visibles y no correctamente protegidos, es una fuente de peligro. Esta es la causa, máquina en operación.
¿Cuál es el efecto? Como señalamos, el efecto es la probabilidad de que el peligro se materialice y genere daño. Entonces, si esta máquina en operación, por ejemplo, le incorporamos una persona que no conoce cómo se maniobra la máquina y que no tiene ningún tipo de capacitación y que no tiene experiencia, se puede presentar el riesgo de atrapamiento. O sea, el efecto riesgo de atrapamiento se puede generar con un peligro de fuente, que es una máquina en una operación. Pero como vemos, aquí incorporamos a la persona. La persona es el que sufre riesgo. Este sería el primer tipo de peligro que genera el riesgo señalado. El segundo tipo de peligro es el peligro situación. Por ejemplo, más trabajos de mayores a 1,5 metros de altura ya generan peligros en gran medida, ¿ya? Entonces, aquí podemos señalar que el peligro de situación son los trabajos que requieren, ¿no?, realizarse a 3 metros de altura, en este caso. ¿Por qué situación? Porque a esta situación, a esta altura, como hemos precisado, de 3 metros, ya se puede generar un potencial peligro que genere un riesgo también, llamémoslo así, de gran intensidad. Si un trabajador se cae a 3 metros de altura y no está correctamente protegido, puede generar lo siguiente: un riesgo de caídas a distinto nivel. Este es el riesgo. Causa, peligro de situación, trabajos a 3 metros de altura, efecto, riesgo de caída a desnivel. El tercer tipo de peligro es el peligro de acto. Por ejemplo, acá un pintor está utilizando baldes de pintura como una base para alcanzar el nivel más elevado, ¿no? Para pintar. Obviamente esto genera un riesgo de caídas a distinto nivel. Probablemente tenga menor proporción que el peligro de situación, pero propiamente genera un accidente. Si este trabajador no está correctamente protegido y cae estrepitosamente, puede generar un accidente de moderado a grave. Entonces, tenemos el peligro, la causa, peligro de acto, usar baldes como, en este caso, como escalera, efecto, riesgo de caída a diferente nivel. Entonces podemos ver en esta parte cómo los peligros se relacionan directamente con los riesgos. Y tenemos algo en común en los tres casos de los riesgos. Aparece la persona, el trabajador que se expone al peligro, tiene una potencial probabilidad de que se genere, ¿no? Que este peligro se materialice. Entonces lo que debemos hacer, básicamente, como estamos viendo, no es atacar el riesgo. Lo que debemos trabajar en ingeniería es básicamente enfocarnos en el peligro. El peligro que tiene, de alguna manera, ese potencial de generar daño, ¿no? Ese potencial. Entonces, sobre esto se basa nuestra clase del día de hoy. Tenemos que saber identificar bien estos elementos. No confundamos un riesgo con un peligro. Tipos de peligro, también tenemos clasificaciones de dos tipos. Hay peligros, por ejemplo, que pueden generar un potencial daño asociado a accidentes, pero también tenemos otro tipo de peligro que genera enfermedades, en este caso de salud ocupacionales, porque lo que abordamos hoy día no solamente son accidentes, incidentes, sino también abordamos la seguridad o la salud ocupacional. Veamos aquí las características de estas. En la parte izquierda tenemos acá los peligros que generan accidentes, los que podrían producir accidentes. Aquí tenemos, en este caso, peligros físico-químicos. Acá, por ejemplo, estamos con un trabajador que está realizando soldaduras, ¿no? Puede generar, en este caso, quemaduras, peligro, el riesgo de quemaduras, ¿no? Acá tenemos engranajes, poleas expuestas, y esto puede generar un riesgo de atrapamiento. En la parte inferior tenemos, en este caso, cables energizados en mal estado, cables pelados. Esto puede generar riesgo de electrocución.
Por aquí tenemos peligros locativos, pisos en mal estado desnivelados, riesgo de caída a diferente nivel. Como vemos, todos producen daños que pueden ir de los leves, ¿no? Pueden ir de accidentes leves hasta incluso accidentes letales como la muerte. Tenemos que controlar estos peligros. Ojo, no se controlan los riesgos, se tiene que incidir en los peligros. ¿Qué otro tipo de peligros tenemos? Tenemos estos peligros que generan enfermedades ocupacionales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en este caso, peligros químicos. Acá la persona huele esos elementos, esos gases que emanan, por ejemplo, en el uso de combinaciones para pintura, por ejemplo. Entonces, esas emanaciones pueden generar una enfermedad en el trabajador, fibrosis muscular, neumonía, entre otros. Entonces estamos hablando de enfermedad ocupacional. No se genera de inmediato, el trabajador de acá no va a salir de repente ni siquiera afectado en el momento. Esto ya se da de modo permanente cuando el trabajador, ¿no? Probablemente ni siquiera esté laborando en esta obra. Los peligros psicosociales, tiempos prolongados de exceso en el trabajo. El trabajador permanentemente está laborando, no tiene ningún tipo de relajo, no tiene ningún tipo de, llamémoslo así, de iteración, no realiza pausas activas. Entonces, al exponerse excesivamente a estas condiciones, le genera un peligro psicosocial. Un efecto, un riesgo, por ejemplo, un riesgo de contraer la enfermedad de Burnout, que está referido a este tipo de peligro, ¿no? Peligros biológicos, presencia de vectores, ¿no? Ahí tenemos moscas, dengue, zancudos, todos estos son peligros biológicos. Y nosotros tenemos una lección del año 2020 y 2021 en mayor intensidad, que es el COVID, que es un riesgo de este tipo, de este nivel, que se presentaba en el medio ambiente y que generó muchos efectos a nivel mundial. El Perú no es la excepción, ¿no? El Perú no es la excepción. Generó, en este caso, aspectos en los procesos constructivos como el distanciamiento, la reducción del promedio de edad, ¿no? En los centros laborales. Obviamente, riesgo de contraer la enfermedad del COVID puede ser un riesgo. ¿Ante qué? Ante la presencia de vectores infecciosos. Por otro lado, peligros ergonómicos. Cuando el trabajador está en posturas inadecuadas de modo permanente, por ejemplo, acá el trabajador se está recogiendo, ¿no? Un bulto de manera inadecuada, expone su columna a la lumbar. Este trabajador expuesto a un peligro ergonómico puede contraer el riesgo de tener la enfermedad de lumbalgia, por ejemplo. Es un riesgo. Y esos riesgos, ¿no? Se pueden generar bajo esta condición de peligros ergonómicos. Finalmente, peligros físicos, ¿no? Si es que una persona, por ejemplo, en este caso, está expuesta a ruidos de mayores de 85 decibeles, puede generar problemas, ¿no? En su integridad, en su salud física. Entonces, como vemos, los peligros se clasifican de dos tipos. Primero, peligros que generan accidentes. Y segundo, peligros que generan enfermedades profesionales. Estos dos elementos son muy importantes conocerlos. Estos dos elementos, estos dos tipos de peligro, son los que tenemos que gestionar correctamente en obra. No los riesgos, como señalamos, los peligros. Ya hemos visto dos tipos de clasificaciones de los peligros. Ahora hay que tener en cuenta que para el riesgo se tienen que presentar dos consideraciones. Hace un momento hablamos del peligro. El peligro es un factor que puede presentarse bajo la condición de probabilidad, pero también otro factor con el cual se presenta el peligro está asociado también a la intensidad. ¿A qué nos referimos con eso? Que podemos catalogar que un riesgo se puede presentar cuando el peligro se genera con gran probabilidad,
Por ejemplo, este trabajador que vemos acá en la parte izquierda, aquí en la literal A, tiene que subir 15 minutos a hacer un trabajo a 3,5 metros de altura. Pero acá en el punto B vemos que este trabajador sube solamente 3 minutos. Si analizamos ese punto asociado, estaremos hablando de, en este caso, la probabilidad. ¿Quién tiene más probabilidad? ¿El que está con mayor tiempo en el trabajo en altura, como este caso 15 minutos, o el que está solamente 3 minutos? Me dirán que el que está solamente 3, o mejor dicho, que el que sube 3 veces al día, va a ser el que tiene menos peligro, ¿verdad? Que el que sube 15 veces. Entonces ahí entra a tallar la probabilidad. Mientras más veces sube al andamio, más veces va a tener, ¿no? Más veces va a tener, más va a incrementarse la probabilidad de un riesgo. Por otro lado, la intensidad. Acá tenemos un trabajador que en esta vista A está trabajando 1,5 metros de altura, está taladrando. Pero acá tenemos un trabajador que está en andamio de 3,5 metros. Entonces, esta intensidad nosotros le vamos a llamar severidad. Para el caso A, la severidad o intensidad va a ser menor porque está trabajando 1,5 metros. Pero el que está trabajando a 3,5 metros, la severidad va a ser mayor, ¿no? Porque la intensidad se incrementa, la altura se incrementa. Entonces, aquí lo que hay que tener bien en claro son estos dos factores. Primero, que el riesgo está formado por dos indicadores. El primero es la probabilidad y el segundo es la severidad. Dos indicadores que si se multiplican establecen el riesgo. Empecemos a comprender el riesgo bajo esas características. Entonces, cuando nosotros aplicamos ya controles a nivel de riesgos, por ejemplo, queremos enfocarnos en reducir los peligros y impactar en el riesgo, ¿no? Entonces, nosotros podemos gestionar, en este caso, los peligros para reducir los riesgos. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es establecer una serie de medidas que pueden ser activas o, en este caso, barreras blandas, como se indica acá, o pueden ser barreras duras también. Entonces, esto se ordena a nivel de jerarquía, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en la parte derecha, también nosotros podemos ver una serie de elementos que vamos a, de alguna manera, comparar, ¿no? Asociándolo a la jerarquía de controles. Por ejemplo, una de las jerarquías de controles es eliminar el riesgo, ¿no? Dentro de las barreras duras, ¿no? Primero, eliminar riesgo. Estas actúan sobre el peligro, se señala, ¿no? Y están diseñadas a prueba de error humano. Acá elimino el riesgo, elimino el peligro. Miren, acá está el peligro, está solito. Son un conjunto de tiburones que están nadando, ¿no? Hay peligro. Pero ¿cuándo se genera el riesgo? Cuando la persona, en este caso, está en esas aguas, ¿no? Peligro, tiburones. Riesgo, riesgo de ataque de tiburones. Ahí elimino el riesgo. ¿Qué hago? Elimino los tiburones. Si hablamos en construcción, por ejemplo, para los trabajos en redes eléctricas, ¿no? Podemos, en vez de utilizar escaleras, en este caso escaleras de madera, se puede utilizar plataformas eléctricas. Entonces tú ya eliminas el peligro, que es la escalera inestable, ¿no? Utilizas la plataforma electromecánica, ahí prácticamente estás reemplazando. Otro, sustituir el peligro. Acá sustituye el peligro, lo cambio por otro tipo de agente, ¿no? De repente por ahí una partida que está asociada a la elaboración de concreto para trabajos a 10 metros de altura. De repente utilizo el premezclado. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy reemplazando un material menos sofisticado como es la elaboración de concreto in situ por un subcontrato que es lo que corresponde al concreto premezclado. Controles de ingeniería. Digo, controles de ingeniería, en este caso yo
protejo del peligro, ¿no? Acá como ven, a los tiburones los han enjaulado. Entonces ahí separo el peligro a través de resguardos o barreras, ¿no? Ahí lo que estoy haciendo es control de ingeniería. Ejemplo, las barandas que se elaboran cuando se hace construcciones masivas. Las barandas se colocan y se protege a las personas respecto a una caída a distinto nivel, ¿no? Entonces, estas son las barreras duras de ingeniería para lo que son jerarquías de controles a nivel de riesgos, enfocándonos en los peligros, como señalamos. Mira, acá lo que yo gestiono es el peligro, como puedes ver, ¿no? Yo gestiono el peligro. Ahora veamos un conjunto de actividades que son de menor jerarquía, llamadas barreras blandas. Estas barreras blandas actúan sobre el medio de exposición y el trabajador, ¿no? Pueden ser fácilmente vulneradas, eso sí. Mira, una barrera blanda es la señalización, advertencias y controles administrativos. Un control administrativo puede ser un protocolo de seguridad y salud, una normativa, una señal en la puerta, ¿no? De la obra, una señal en espacios de la obra propiamente. Entonces la persona lo que hace es verificar, ¿no? Verificar visualmente. De repente en el cartel dice no desplazarse a más, no correr, ¿ya? Puede decir no correr, bajo penalidad o descuento. Entonces es un peligro, es una señal que está basado en una penalidad. Entonces ahí el trabajador lo aprecia, ¿no? Él está en su libre albedrío de hacer caso o no hacer, hacer caso o no hacer caso a la señal. Obviamente es fácilmente vulnerable, ya depende de la persona. Acá otro, las CPPs. Y bien, las CPPs son muy importantes, pero aunque tenga CPPs, el accidente, el peligro va a estar ahí latente. Entonces, provee de un equipo de protección personal. La EPP también es una barrera blanda. Todos estos elementos deberían estar considerados en el presupuesto de obra, porque de alguna manera son elementos que de alguna manera se deben implementar de manera integral en toda obra, ya que en breve veremos que las leyes implican que el empleador gestione los peligros, gestione los riesgos de la obra. Entonces, esta es una pequeña introducción en lo que son jerarquías de control de los peligros que de alguna manera generan el nivel de riesgo, como hemos podido apreciar. Pero en todo lado, lo que ustedes están viendo es en lo que es gestión a nivel de barreras duras, como se aprecia, está enfocado en el peligro, lo repito nuevamente. Algo riesgoso o algo peligroso. Algo riesgoso. Aquí tenemos los dos aspectos, ¿no? La probabilidad, pero también tenemos el otro elemento, la severidad. Me permito acá reducir un poquito la altura para poder hacer una acotación aquí propiamente. ¿Cuál sería el peligro? Mejor dicho, ¿cuál sería la probabilidad? Mira, ingeniero, la probabilidad, si me preguntan, la probabilidad es alta, ¿no? De que caiga esa persona, porque no es equilibrista, es una persona que está queriendo hacer equilibrio, ¿no? Entonces la probabilidad de repente yo le pongo de 5 le pongo 5. Es muy probable que se caiga. ¿Y cuál es la intensidad de 1 en 5? La intensidad, mira, está a 30 metros de altura. La intensidad también es 5. Entonces multiplico el riesgo, ¿cómo lo obtengo? Lo obtengo multiplicando la probabilidad 5, lo multiplico por la intensidad 5. Entonces tengo un rango altísimo de riesgo, 25. Estos 25 yo los gestiono con estrategias, ¿ya? Entonces acá también tenemos que ver el nivel de riesgo que se presenta. La probabilidad de que se caiga es alta. Obviamente estás viendo una persona en saco y corbata. Es prácticamente el 100% de probabilidad y la intensidad es enorme. La severidad también 5, ¿no? Nos da 25 de riesgo. ¿Nosotros qué debemos controlar? Debemos controlar, en este caso, los elementos que generan peligro.
Algo riesgoso o peligroso. Aquí tenemos, por ejemplo, el riesgo. Definamos aquí el tipo de peligro. Ya no definamos la intensidad ni la probabilidad. Dentro de lo que nosotros hemos estudiado, en los tipos de peligro, podemos decir que este es un peligro de fuente. Si quitamos de fuente, recuerden la primera PPT, si nosotros quitamos a estos dos ciclistas, solamente queda el camino, ¿no? Este camino de herradura, aparentemente. Solamente que quedaría el camino como un camino peligroso. Pero ¿cómo se transforma en riesgo? ¿No? Con las personas, ¿no? Entonces, este elemento es un peligro de fuente. La condición propia de la vía, ¿no? Genera ese peligro. Peligro de fuente. Algo riesgoso, peligroso. Acá tenemos muchos peligros, ¿no? Definamos algunos peligros. Aprovechemos también. Aquí, por ejemplo, este auto, miren estos puntales. Puntales, por ejemplo, generan, ¿no? Un peligro de situación, ¿no? La condición propia, el peligro de situación que vimos al inicio también. Un peligro de situación. Pero también tenemos aquí otro peligro, el peligro de acto. O sea, no solamente tenemos situación, sino también acto. Mira esta persona, está manipulando, está debajo del carro sin ningún elemento especial, sin ninguna protección. Entonces, este es un potencial elemento que puede generar riesgo. Entonces, tenemos tres cosas diferentes, ¿no? Y acá tenemos algo curioso, algo riesgoso, también lo es, ¿no? Aquí está el peligro. Pero hay algo que este animalito está utilizando, ¿qué es? Es este casco. La pregunta es, ¿ese casco lo salvaría ante un peligro como este? Lo más probable es que no. Entonces, esta sería una EPP, que sería un nivel de control, ¿no? Blando. Nosotros tenemos que enfocarnos en algo más allá que los controles, o mejor dicho, que las estrategias blandas, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, ver cómo este peligro lo mitigamos. Entonces, como ven, ya se va dando forma de lo que es peligro y riesgo. Muy importante, en el caso del Perú, ¿no? Los proyectos de inversión pública, vamos a hablar ahorita respecto a los presupuestos de inversión pública en el Perú, respecto a la directiva que están referidos a la gestión de riesgos. Porque los riesgos, a partir de ahora hago una acotación muy importante. Los riesgos enfocados a la seguridad y salud ocupacional son generalmente indicadores de generación de peligro para el trabajador, pero el riesgo también bien llevado en otro contexto, como por ejemplo es la gestión de proyectos, puede convertirse en algo beneficioso si es que está bien gestionado. El riesgo, por ejemplo, tengo que abordarlo en el presupuesto. ¿Yo qué controlo durante la ejecución de la obra? Un presupuesto que debe ser correctamente gestionado. Miramos qué es el riesgo. Ya lo vimos desde la perspectiva de la seguridad y salud ocupacional. Ahora veamos el riesgo con un enfoque diferente. Un riesgo que puede generarte aspectos positivos o negativos. Como señalamos, el riesgo es una condición incierta. Si se produce, tiene un efecto positivo o negativo. Lo que vimos hace un momentito, ¿no? Ingeniero, si esa persona, si ese trabajador, por ejemplo, corrige el carro que está ahí, hace su reparación, sale de manera normal, obviamente puede haberse ahorrado muchos costos. Ha tomado un riesgo, pero un riesgo que le ha generado de repente una ganancia, ¿no? Pero
ha tenido mucha suerte. Ese riesgo puede ser positivo o negativo, ¿no? Aquí esta persona de repente tenía que trasladarse por esa longitud de 5 metros que tenía que desplazarse a un ambiente para realizar un negocio. Y ganó ese día ese negocio y por lo tanto le fue muy bien económicamente. Pero ¿a costa de qué? A costa de su vida de repente. Entonces, estos elementos se refieren a lo que estoy señalando acá, ¿no? Que es una condición incierta el riesgo, pero que puede generar efectos positivos o negativos. Si nosotros tomamos el riesgo, por ejemplo, de comparar acciones de la bolsa de valores, no voy a comprarlo, obviamente, sin tener ningún tipo de respaldo, de conocimiento, de asesoramiento. Yo los riesgos los puedo controlar. Tomo riesgos que yo pueda controlar. Pues si tomo riesgos que son incontrolables, ¿no? Me voy y compro acciones de la bolsa sin pensar porque me recomendó la red social, ¿ya? Compro acciones de Coca-Cola cuando se viene una caída de esa firma. Compro acciones de repente de Apple, por ejemplo, y ocurre de repente un desabastecimiento de mercado. Entonces mi dinero se va a ir al suelo. He tomado un riesgo malo sin antes notificarme de esas, ¿no? De esos avisos. Entonces, el riesgo lo controlo y puedo convertirlo en positivo si es que ese riesgo está bien, en este caso, enfocado. En la gestión de riesgos, yo tengo que aumentar la probabilidad de impacto, ¿no? En consecuencias de eventos positivos. Eso es lo que yo debo hacer. Cuando yo gestiono riesgos, yo puedo de repente asumirlos, pero los eventos tienen que ser positivos. Y disminuyo las consecuencias negativas, ¿no? O sea, yo tomo riesgos, pero incremento los impactos positivos y mitigo los impactos negativos. Entonces, los riesgos, como hemos visto, pueden ser buenos o malos en la gestión de proyectos. Entonces, nosotros lo vamos a llamar como riesgo y oportunidad, ¿no? Esas dos condiciones. Riesgo, lo veo bajo un contexto de repente negativo, y oportunidad puede ser un elemento positivo. Cuando hago gestión de riesgos, la gestión de riesgos está catalogado dentro de los 7 fundamentos más importantes en la gestión de proyectos. Actualmente, la actual gestión de proyectos, por ejemplo, bajo el enfoque PMBOK del PMI, Project Management Institute, de la 7ª versión del año 2017, contempla este cambio de enfoque. Antes solamente se veía costo, tiempo y alcance. Ahora no, esa era la triple restricción de conocida, ¿no? Pero ahora ya aparece como complemento la calidad, la gestión de riesgos y algo muy importante que es el centro de la gestión de proyectos, la satisfacción del cliente. Si el cliente está satisfecho, por más que haya cumplido todos estos parámetros, simplemente el proyecto no fue exitoso. Ejemplo de riesgos, no contar con un permiso para el proyecto. ¿Yo podría construir sin un permiso? Probablemente sí, pero tomo ese riesgo. Pero ¿qué pasaría si viene, por ejemplo, la municipalidad y detecta que no has sacado ningún permiso y no lo has gestionado y que estás trabajando? Te puede cerrar la obra, te pueden poner una multa enorme. Pero ¿qué pasaría si la municipalidad nunca se da cuenta y construyes la obra? Puedes ganar mucha rentabilidad, puedes tener mucho tiempo, ¿no? En este caso en el plazo. Se va generando aspectos positivos o negativos, pero ojo, riesgo bueno. Recuerda que los riesgos deben ser buenos, potenciar lo bueno y mitigar lo malo. Otro, contar con una cantidad limitada de personal. Pues tomar ese riesgo, ¿no? De trabajar con menos personas, pero también por ese riesgo de perder productividad respecto al riesgo de disminuir trabajadores por ahorrarme costos. Por otro lado, la demora de alguna adquisición para el producto o servicio a entregar. Si demora alguna adquisición, obviamente puede ser un elemento, puede ser un riesgo que puede generar, ¿no? Por ejemplo, multas contractuales. Si, por ejemplo, tú estás en una obra y dentro de la obra hay equipos que son importados de China y para traerlos no has considerado de repente una festividad que ellos tienen, que es el año chino, el año nuevo chino. Y de repente por ahí ese evento que tiene, ¿no? Ese país, China,
puede ser que los envíos se retrasen y tú, como ejecutor de obras, puedas tener penalidades. Efectos negativos del clima, también el clima es una probabilidad, es un riesgo. Yo construyo en época lluviosa, corre el riesgo de que se sature, por ejemplo, mi terraplén y pierda, ¿no? Un trabajo enorme de repente. Entonces, los efectos de las lluvias torrenciales pueden ser también un riesgo, ¿no? Pero los efectos, recuerda. Cuando hablamos de gestión de riesgos, recuerda que habíamos precisado que todo parte de la incertidumbre, ¿no? De la probabilidad. La incertidumbre está muy presente en los proyectos. La incertidumbre es una condición de probabilidad de que ocurra un evento bueno o un evento malo. Y hay que señalar, todos los proyectos tienen riesgos, ¿no? Entonces, como puedes ver, acá yo analizo, yo acá veo, por ejemplo, un riesgo conocido, ¿no? La lluvia, por ejemplo. Yo sé que ese es el riesgo que puede generarse para mi proyecto, puede afectar. Y si conozco ese riesgo, yo puedo correr el riesgo de construir bajo la lluvia. Pero ¿qué elemento de ingeniería yo utilizaría? De repente utilizaría toldos y de esa manera atenúo el riesgo, ¿no? Acá tengo un riesgo ya de menor transparencia, no lo conozco, ¿no? O lo alcanzo a apreciar, pero no lo conozco muy bien. Puedo de repente cometer un error para mitigar ese riesgo. Acá al inicio ya lo tengo bien controlado, ¿no? Toldos, pero acá todavía no lo conozco. Y en esta tercera condición, peor, desconocido. ¿Cómo gestionar algo que no conozco? Entonces, consejo, estimado participantes, no asumas riesgo que no conoces. Desconocidos y, por qué no decirlo, riesgos que están en la nebulosa intermedia, ¿no? Solamente asume riesgos conocidos. ¿Para qué? Para que los controles, para que puedas controlar el peligro. Entonces, eso implica la gestión de riesgo. Acá tenemos riesgos, por ejemplo, individuales. Mira, acá tenemos riesgos en la persona, accidente, personas en el ambiente, retraso de un proveedor. Es un riesgo, me va a generar pérdida de mano de obra. El clima, una inundación puede afectar mi proyecto. Falta de recursos. Son riesgos individuales. Entonces, estos riesgos individuales también, de alguna manera, pueden compararse con los riesgos globales. Aquí, por ejemplo, como le señalé hace un momento, ¿no? Construyo sin licencia. Viene la municipalidad, ¿no? O viene el Ministerio de Trabajo y ve que está realizando una obra y paralizan los trabajos, como puedes apreciar. Multas por paralización de obra. ¿Por qué? Porque y si ejecutaste tu obra sin permiso, ¿no? Y eso de alguna manera genera, en este caso, penalidad. Mover un proyecto a otro lugar también, ¿no? Genera un riesgo de sobrecosto. Sobrecosto, como indica acá, ¿no? No tener los permisos a tiempo puede generar retrasos, riesgo ¿no? De atraso de obra, bloqueos o paralizaciones. Estamos hablando de repente de paros regionales. Si ese paro regional, por ejemplo, se concreta en una zona como Iquitos, donde hay ataque, por ejemplo, a las obras, ¿no? Ahí ya se puede generar ese riesgo permanente que de alguna manera puede afectar a mi proyecto. Entonces podemos acá manifestar con riesgos individuales enfocados a un trabajador y riesgos globales, donde se enfoca a todo el proyecto, a todo el proceso constructivo. Matriz de riesgos. Ya hemos visto dos características, dos indicadores que generan el riesgo. ¿Cuáles eran? Primero, habíamos dicho que el riesgo era igual a la probabilidad por la severidad o intensidad también. Entonces aquí el objeto es identificar claramente dónde está, ¿no? Dónde está la probabilidad de ocurrencia. Y también mitigar la severidad, es otra condición. Entonces, reduciendo uno de los dos elementos, yo reduzco el riesgo,
¿Ya? Eso para que lo tengan bien claro. Yo reduzco el riesgo. Aquí tenemos una matriz cualitativa, ¿no? Que habla de los riesgos y habla de las dos condiciones. En la parte izquierda tenemos a la probabilidad de ocurrencia. Mira, y acá están algunos indicadores. Te voy a mostrar un conjunto de matrices para que tú veas que se puede catalogar el riesgo con diferentes indicadores, ¿no? Acá la probabilidad, donde está la certeza, probable, moderada, poco probable y muy raro, ¿no? Entonces, por acá está el nivel de riesgo, va bajando, ¿no? Va bajando el riesgo, va bajando en este caso la probabilidad de riesgo. Acá tenía mucha certeza, pero va bajando hasta muy raro. Y por acá el impacto, severidad, empieza desde menos a más, ¿no? Un impacto insignificante, menor, una severidad moderada, mayor y catástrofe. Entonces, mira, ¿dónde está el cuadrante que yo debo proteger? Está acá encerrada en estas líneas azules, donde los marcos rojos generan un alto riesgo, ¿no? ¿No? Un alto riesgo. Donde las tablas cuadros naranjas, ¿no? Generan de repente un riesgo, ¿no? En este caso, moderado, pero que tiene que ser controlable. Yo tengo que enfocarme en esas actividades, ¿no? Yo tengo que definir qué elementos están en esos cuadrantes rojos para poder gestionarlos oportunamente y adecuadamente. Aquí ya está con otra menor condición, o mejor dicho, con otros tipos de indicadores. Acá tienes la probabilidad desde muy baja a muy alta y la parte inferior desde el impacto, intensidad o severidad desde muy bajo a muy alto. Mira, acá en las primeras cuadrantes no hay, el riesgo es muy pequeño, ¿no? Por acá. Y también en esta primera columna, ¿no? Y en la última fila. Pero yo va cambiando las condiciones, ¿no? Moderado con alta, acá se genera, por ejemplo, moderado. Entonces ahí tenemos un riesgo que está en color ámbar. Es un preludio a la condición de peligro, o mejor dicho, a la condición de alta del riesgo. Y acá tenemos los cuadrantes en este caso, riesgos, ¿no? Altos. Eso también debemos gestionarlo. Recuerden que esta matriz es para eso. Hay modelos de matriz que lo estoy mostrando en este momento. Acá tengo una más enfocada ya al aspecto numérico. Yo les habíamos señalado que riesgo está considerado el indicador de probabilidad multiplicado por el impacto. Entonces, aquí está la probabilidad con sus indicadores, y acá tengo el impacto con sus indicadores. O sea, acá yo puedo ver los peligros, mira, o mejor dicho, los riesgos más críticos que yo debo controlar. El punto 18, el punto 36, al igual que la parte inferior, punto 20, por acá vemos, y acá punto 72, 56, 40 y 24. ¿De dónde salió eso? Multiplicamos probabilidad por impacto. Y donde salen los números más altos, esos son los cuadrantes que yo debo controlar con más exhaustividad. Veamos acá un modelo de cómo elaborar una matriz de gestión de riesgos, ¿ya? Vamos a verlo paso a paso. Primero, yo tengo que definir, en este caso, el problema. Recuerda que el problema, habíamos señalado que está asociado a la consecuencia. En este caso lo vamos a ver como el problema. El problema es el riesgo de electrocución en los trabajadores en caliente, electrocución en trabajos en caliente en media tensión. Y por acá en la parte inferior vemos las causas. Uso inapropiado, inadecuado de PPs dieléctricos. Una causa es también la falta de experiencia y capacitación del personal. Una causa 3 es la descoordinación entre las cuadrillas. Una causa 4 son errores en el diseño y la red de cableado. Una causa 5 es la señalización de alto voltaje. Estas causas son el peligro, ¿ya? Son el peligro. Y los elementos que yo voy a controlar están referidos a las estrategias que yo voy a implementar en esos peligros. Por ejemplo, acá mi primera estrategia es evitar. Mira cómo puedo evitar los peligros de esta primer, denominados en este caso causa. El primero es evitar. Evalúo la calidad de las EPPs. Establezco protocolos de calidad para la adquisición de EPPs.
finalmente controlo el uso permanente de PPs. Aquí yo lo que estoy haciendo es probablemente no eliminar el peligro, pero sí en gran medida se va a reducir esta causa, ¿no? Porque ya nadie debería usar, en este caso, los EPPs de manera inadecuada. Si yo pongo otra acción, de repente puede ser control monitoreado con drones, ¿ya? Si yo quiero utilizar tecnología. O de repente, si yo quiero utilizar más tecnología, puedo incorporar otra opción, que es el uso de sensores para identificar, en este caso, peligros potenciales. ¿Ven cómo yo puedo emplear más acciones de las debidas? Pero implica también un costo mayor, ¿no? Acá en la causa 4 dice errores de diseño en la red, que es un peligro también el cableado. Yo puedo utilizar estrategias como las que pueden ver acá. Esta estrategia es transferir el riesgo, mejor dicho, transferirlo. Acá lo que hago es coordinación conjunta con el residente y el supervisor para establecer una compatibilidad técnica. O sea, en este caso me refiero al diseño, ¿no? Entonces, siempre una revisión previa de los diseños de cableado eléctrico en particular. Otra acción es el supervisor solicita a la entidad la revisión y corrección por parte del proyectista. Entonces, en la obra también podemos los profesionales, tanto residente como supervisor y proyectista, articular esfuerzos para que ante probables deficiencias en el diseño, éstas sean coordinadas oportunamente para que no sean detectadas durante la ejecución y puedan generarse, en este caso, el riesgo de electrocución, como estamos pudiendo ver en esta vía. Luego tengo los efectos básicamente son los accidentes, ¿no? Y los tipos de intensidad que pueden tener los accidentes. Entonces, como podemos ver acá, el riesgo se puede identificar como un problema y las causas pueden ser los peligros. ¿Y yo a dónde me enfoco? Me enfoco en los peligros, ¿ya? Me enfoco en los peligros propiamente. No me enfoco en el riesgo, porque el riesgo es algo que es la probabilidad. Lo que yo tengo que enfocarme en qué es en los peligros. Eso sí lo tengo que mitigar. Aquí tenemos algunas condiciones, ¿no? Algunos riesgos que podemos considerar. Un plan de respuestas a riesgos, en este caso riesgos para riesgos positivos u oportunidades, como señalamos, se pueden utilizar las siguientes estrategias, ¿no? Tales como explotar, compartir, mejorar y aceptar. En el caso si queremos fomentar el riesgo positivo o oportunidad, el hecho de explotar significa realizar acciones para concretar la oportunidad para el beneficio del proyecto. De repente exploto el uso de la tecnología. De repente exploto la adquisición de premezclado de un proveedor, ¿no? De alta experiencia y que de repente tiene productos en oferta. Compartir, aprovechar las sinergias de otra persona y organización mejorada y para capacidad para capturar las oportunidades en el mercado. Compartir. Entonces, yo como empleador puedo utilizar el potencial de trabajadores a fin de que se pueda generar, en este caso, estrategias que soporten a la empresa, ¿no? Y de repente generar una mayor rentabilidad. Otra estrategia para generar riesgos positivos u oportunidades. Dice, mejorar. Realizar acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia y o el impacto. Entonces entonces mejoro a través de acciones para aumentar la probabilidad. Finalmente, aceptar, no cambiar el plan del proyecto también puede ser otra condición. Entonces, como podemos ver acá, los riesgos positivos también se pueden promover. Va a haber riesgos negativos, pero va a haber riesgos positivos también, ¿no? Los riesgos positivos recuerda que son oportunidades. Acá tengo en la matriz ya que está enfocado de forma numérica y que también lo enfoca a nivel de estrategia. Acá tenemos, por ejemplo, estos cuadrantes que están en rojo. Tenemos que aplicar la estrategia de evitar los cuadrantes que están en color amarillo, con esos, en este caso, registros numéricos en amarillo.
puedo transferir o mitigar ese riesgo, ¿no? Transferir o mitigar. Pero miren los riesgos que están en verde. Ahí los riesgos los tengo que aceptar. No significa que yo voy a combatir todos los riesgos, ¿no? No, ahora, todas las actividades tampoco no implican, más que nada, que los riesgos se puedan todos mitigarlos sin excepción, ¿no? Lo que de alguna manera son de menor jerarquía, como el 0,01, por ejemplo, probabilidad de que un trabajador, eh, probabilidad de que un trabajador que se caiga, ¿no? A nivel del piso, ¿ya? A un mismo nivel, un tropiezo. Entonces, probablemente este riesgo esté bajo la condición de el 50% de probabilidad, pero de repente el impacto va a ser muy pequeñito. Entonces, por acá está, ¿no? 0,03. Entonces, este riesgo se acepta. Luego en ámbar ya veo números mayores. Acá de repente el peligro está asociado a al trabajo en corte rocoso, ¿ya? Entonces yo lo transfiero de repente a un subcontratista. Entonces acá, de esa manera, ¿qué hago? Transferir el riesgo. Los que están en rojo sí no puedo dejar de controlarlos, ¿no? Debo evitarlos. Entonces son riesgos, en este caso puede, por ejemplo, puede ser un riesgo de caída, ¿no? A más de 3 metros de altura en una obra, por ejemplo, de edificación. El riesgo se va a incrementar ahí. Pero aquí hay que señalar que mi estrategia debe ser evitarlo. Nuevamente vemos acá las estrategias que nosotros tenemos que abordar. Aquí tenemos, por ejemplo, evitar, ¿no? Las estrategias de plan de respuesta de riesgo, primero implica evitar. Eliminar la causa del riesgo, ¿no? Elimino la causa del riesgo, evito. Mitigar, reduce el valor esperado. Mitigar, reduzco el impacto, de repente reduzco la severidad. Y si quiero reducirlo más, reduzco la probabilidad, o sea, la frecuencia de exposición de ese trabajador, ¿no? A peligros. Aceptar, si esto pasa, pasa, cae al mismo nivel, ¿no? Aceptar. Ya estoy aceptando que puede ocurrir el evento. Si pasa, ya tengo, estoy preparado. Transferir de locación, cambiar otro escenario, también puede ser otra condición, ¿no? Transferir, me voy a otro lugar, también puede ser una condición más de plan de respuesta a riesgo. Aquí también tengo otro ejemplo de riesgos, ¿no? Otro ejemplo de riesgos. Por ejemplo, acá tengo por ejemplo, el riesgo de electrocución, ¿no? Esto lo vimos hace un momentito, pero recuerda, lo que te muestro acá es para identificar los tipos de peligro. Problemas por ejemplo, el riesgo de electrocución va a ser, por ejemplo, el peligro de cables energizados, como habíamos señalado, que son de peligro de tipo fuente. Otro puede ser desarrollo de partidas de instalación eléctrica sin protocolos, peligro de situación, ¿no? O sea, se generó mal un documento. Y otro peligro, deficiencia en el uso del EPP, peligro tipo apto. Entonces, como podemos ver, los peligros están ahí en la parte inferior como causas. ¿Qué peligro, qué me genera, qué problema me genera o qué riesgo me genera? Problemas, como ejemplo, el riesgo de la electrocución. Y arriba tenemos, ¿no? Todos los efectos que puede darse, como un accidente leve. Quemadura superficial sin supervisión, sin paralización, quemadura superficial sin paralización. Puede ser quemadura de tercer grado, paralización de la actividad. Efecto letal, fallece el trabajador, paralización de obra. O también, ¿no? En un cuarto incidente puede ser la probabilidad del accidente. Otro, ¿no? Una persona que queda afectada como, en este caso, se queda minusválido y obviamente es un efecto que eh, se tiene que tratar de mitigar por parte del empleador. Entonces, acá tenemos los peligros, ahí tenemos el riesgo y esto nuevamente amerita que hagamos un repaso de estos dos vistas que movimos al inicio de la sesión, ¿no? Peligro, ya vimos que es peligro, es la causa. El riesgo, ¿qué es? Es el problema. El problema parte de la causa. El problema es este, ¿no? La probabilidad de que el peligro se materialice. Este es el problema.
¿no? Este es el problema, las caídas a distinto nivel, ¿no? Las caídas por un peligro de acto, como lo que vimos. También nosotros repasamos un poquito este concepto de los riesgos los peligros que generan accidentes y el potencial del peligro que generan enfermedades profesionales. Entonces recordemos que están enlazados todos estos componentes. El nivel de riesgo también lo vimos. Vimos que hay dos condiciones para que se genere un riesgo, ¿no? Y este se incremente. En obra, alta severidad o impacto, ¿no? Y la probabilidad, ¿no? La cantidad de veces que, que está expuesto un trabajador al peligro. Vamos a ver un poquito del PMBOK, por ejemplo, para lo que es el capítulo de gestión de riesgos. Y acá vemos que siempre se empieza planificando los riesgos. Entonces acá lo que tengo que tener es un plan de gestión de riesgos. Sobre la planificación de gestión de riesgos vamos ahorita a analizar, ¿no? Luego tengo la identificación de riesgos, la realización de análisis cualitativo de riesgos, realizar análisis cuantitativo de riesgos, ¿no? Planificación de respuesta ante los riesgos. Luego se implementar la respuesta a los riesgos, aparte de planificar hay que implementar la respuesta y finalmente monitorear los riesgos. Entonces, como ves, son varios procesos, ¿no? Son varios procesos que se enfocan, ¿no? Propiamente en las características del proceso, que le agreguen valor al proceso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la primera parte de la planificación de la gestión de riesgos es trascendental, ¿no? Porque ahí establece las estrategias propiamente para mitigar, ¿no? El riesgo. Entonces vamos a hablar de estos dos elementos. Aquí yo tengo, entonces, ¿qué dice el PMBOK para lo que es gestión de riesgos? El PMBOK lo que dice es que debemos partir, ¿no? Debemos partir de un árbol, como lo que vemos acá a la izquierda, donde el riesgo viene a ser el problema, como hemos visto hace un momento, ¿no? El riesgo de electrocución en caliente, media tensión. La causa, por el uso inadecuado de PPs dieléctricos. La causa 2, peligro por errores de diseño. Entonces acá tiene sus peligros, ¿no? Las causas. Por esto genera el riesgo, que es el problema. Y esto de acá lo tenemos que trasladar al formato del PMBOK que señala el OCE para elaboración en este caso, de riesgos, ¿no? Aquí tenemos la descripción del riesgo, el riesgo de electrocución. En la parte inferior vemos las causas, ¿no? Como el uso inapropiado de PPs, como la causa 2 que son errores en el diseño de la red. Eso, de alguna manera, tiene que estar claramente identificado. Como ves, de este gráfico surgen las causas del problema, ¿no? Surgen. Y entonces lo que debemos tratar de hacer es gestionar esos peligros. Lo registramos en este formato. Ahí registramos todos los elementos. Acá, por ejemplo, analicé tres riesgos. En el PMBOK, acá están los tres riesgos. Y acá me dice, mira, ¿no? Me dice el nivel de riesgo, ¿no? Está en amarillo, moderado, riesgo moderado. Acá está en verde, riesgo bajo. Acá está en el 0,18, riesgo alto. Entonces esas condiciones las tengo que tener bien claras. Aquí está el formato este es el formato para asignar los riesgos. Primero identifico el riesgo, ¿no? Luego lo paso a la matriz. La guía PMBOK establece una matriz particular. Y últimamente, al final, ya propiamente desarrollo las estrategias, ¿no? Las estrategias propiamente que voy a utilizar para mitigar el riesgo o incluso eliminarlo. ¿Cuáles son las estrategias? Acá lo tengo. Mitigar el riesgo, evitar el riesgo, aceptar el riesgo y transferir el riesgo. Tengo que hacerlo de manera detallada para que, ¿no? Se tenga un claro alcance de cómo se asignan los riesgos. Veamos, antes de hablar más de riesgo, recordemos que riesgo forma uno de los, ¿no? De los fundamentos de las áreas de conocimiento del PMBOK, ¿no? Para gestionar los proyectos. Entonces, hay que señalar que todo proyecto se cierra, ya sea porque se completó con éxito, se canceló o fracasó. A eso hay que tenerlo muy en cuenta a partir de ahora porque vamos a hablar de algunos de estos puntos. Pasamos a nuestro punto 2, que es plan de gestión de riesgos. Le habíamos señalado que el PMBOK establece como obligatorio a través del OCE, mejor dicho, el OCE
organismo supervisor de contrataciones con el Estado, establece que la gestión de riesgos, en este caso a nivel de planificación, o sea, elaboración del expediente técnico, se va a hacer a través de la guía PEMBOK, ¿no? Y la guía PEMBOK te ofrece los formatos que vamos a compartir. Aquí está todas las áreas de conocimiento del PEMBOK versión 7 y vemos que acá hay una oportunidad, ¿no? Gestión de riesgos. Una nueva oportunidad en este caso, porque estamos hablando de una empresa que gestiona bien sus riesgos y obviamente eso va a crear mejoras, ¿no? Riesgo PEMBUD, aquí está el riesgo. La Directiva 2 de 2017 del OCE establece que la gestión de riesgos de la planificación de ejecución de obra se hará con la guía del PEMBUD. Aquí tenemos, ahí está la guía del PEMBUD. Acá ahora les voy a mostrar lo que son contratos en obra donde establecen los riesgos. Acá tenemos una primera obra. ¿Dónde me dirán que se registran los riesgos? Los riesgos se registran básicamente en los contratos. Tú los tienes identificados en fichas, ¿no? A nivel de planificación, luego lo registras en tu matriz de riesgos y finalmente lo elevas, ¿no? A través del el formato de asignación de riesgos, de responsable de los riesgos. Porque en este caso vamos a hablar del marco de un contrato público, ¿no? Acá tenemos una entidad pública, acá tenemos la firma de los dos representantes legales, tenemos los antecedentes, tenemos el objeto, pero también vemos una cláusula undécima que se llama de la asignación de riesgos. Esto tiene que ser igual al formato que del PEMBUD, ¿no? ¿De dónde salió eso? Acá lo tienes, te lo muestro. Ahí lo tienes en ese cuadrito, ¿no? Formato para asignar los riesgos. Aquí tenemos, por ejemplo, el contrato, ¿no? 51 de 2020 para la contratación de la ejecución de obra nueva fachada del ingreso del Banco Central. Este es el tipo de proyecto, hace firma sus representantes legales. Y en este elemento, ¿no? Se hace la descripción de riesgo. De riesgo de errores o deficiencias en el diseño. ¿Quién asume eso? Obviamente acá lo asume la entidad pública. El banco acá es la entidad, ¿ya? ¿Por qué lo asume la entidad pública? Porque básicamente ellos aprobaron el proyecto, ¿no? Aprobaron y por lo tanto esa deficiencia de diseño lo debe asumir la entidad pública. Luego, el riesgo de construcción que genera sobrecostos o sobreplazos. Acá se asigna al ejecutor de obra. Riesgo de que la construcción genere sobrecostos. Eso ya es responsabilidad del ejecutor de obra. Luego tenemos el riesgo de disponibilidad del lugar de la obra que generen retrasos. La entidad, ¿no? Riesgos ambientales, el ejecutor. Riesgo de accidentes de construcción a daños de terceros, el ejecutor también. Él asume ese riesgo, ¿no? Riesgo de obtención de licencias y permisos, la entidad pública. Riesgo de eventos fortuitos, la entidad. Entonces, ahí tenemos todos los elementos asociados a los riesgos y como ves, acá asignan los riesgos. Entonces, tenemos que, antes de hacer este contrato, el plan de gestión de riesgos tiene que incorporar estas fichas, ¿no? Que les he indicado. Acá tengo ya, a partir de este contrato, vamos a ver en el PEMBUD cómo se registran los riesgos. Este es el formato 1 de gestión de riesgo del PEMBUD, donde pueden apreciar que aquí está el nombre del contrato, el riesgo propiamente, la fecha de registro del riesgo, aquí está el nombre del proyecto, la ubicación geográfica, la identificación de los riesgos R01, el nombre de riesgo que era el peligro, ¿recuerdan? ¿No? Riesgo de errores o deficiencias en el diseño. Y acá tengo las causas que generan ese riesgo, ¿no? Deficiencias en el expediente. Esto es el peligro. Enfoquémoslo así, ¿no? Como si fuese el peligro. Errores ocultos en la infraestructura, mala definición de alcance del proyecto. Estos, miren, señores, ¿cómo tiene que estar enfocada la seguridad y salud ocupacional? Esto ya son riesgos de gestión de proyectos, que tienen el mismo contexto, ¿ah? Que tienen el mismo contexto. Acá tenemos la probabilidad de ocurrencia, que va desde el indicador muy baja hasta muy alta. Recuerden que mientras más alto es el riesgo, punto 9, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia se incrementa.
¿No? Esa persona que sube 3 veces a un andamio con respecto a la otra que sube 15 veces. Ah, la que sube 15 veces tiene riesgo más alto, ¿no? Ahí le asignaría 0,7, por ejemplo. Luego, en el impacto en la ejecución de la obra, o llamada también, en este caso, severidad, esa severidad también se mide en rangos, ¿no? Puede ser la severidad muy alta, entonces ahí yo le asigno severidad. Acá le han puesto 0,2, muy moderada. Está bien. Multiplico estos dos indicadores, probabilidad por, en este caso, lo que es la severidad, ¿no? Lo multiplico yo tengo mi 0,10, que es la puntuación de riesgo, que es igual a la probabilidad por el impacto, ¿no? Esta probabilidad de riesgo es lo que básicamente es lo que yo le asigno como planificador de la seguridad y salud ocupacional, ¿no? En este caso para el proyecto. Aquí tengo cómo mitigo el riesgo, ¿no? Las causas, cómo hago, cómo acepto el riesgo. Este disparador de riesgo es un indicador que establece la probabilidad de ocurrencia del peligro se puede efectivizar. Por ejemplo, acá el disparador de riesgo es consultas excesivas en las etapas de contratación o construcción. Entonces, hay muchas consultas. Cuando hay muchas consultas, ¿qué significa? Mira, significa que las personas no saben hacer los procesos. Efectivamente, no se sabe hacer los procesos. Es por eso que ahí, ¿no? Es por eso que ahí se habla de que cuando hay muchas consultas, no están percibiendo bien, no tienen bien claro cómo se hace en el proyecto, ¿no? Aquí están las acciones para dar respuesta. El ingeniero de la especialidad y el equipo del banco de entidad pública revisará el expediente técnico, ¿no? Entonces acá ya las acciones para dar respuesta a los riesgos están referidos ya a aspectos asociados al diseño del expediente técnico. No es similar esta gestión de riesgos que la gestión de seguridad y salud ocupacional, pero tiene mucho que ver. Ambos utilizan, ¿no? La severidad y también la probabilidad. Acá tengo otro riesgo, por ejemplo, ¿no? Este es un riesgo para el proyecto denominado riesgo de construcción que genere sobrecostos y sobreplazos. Ese riesgo, ¿a quién le íbamos a dar? Le íbamos a dar al ejecutor de obra, ¿no? Aquí están los indicadores, 0,10, 0,2, y acá tienes tu probabilidad de riesgo, puntuación, ¿no? Dice prioridad de riesgo. Tiene baja prioridad, ¿no? Probablemente es una caída del mismo nivel, en este caso particular, de repente el tema de los costos de repente es muy pequeño, ¿no? Y por eso ahí, y si es un poquito más grande, tengo que mitigar esa condición de riesgo, de repente, ¿no? Desarrollar actividades que mitiguen, ¿no? Esos riesgos. Eh, Disparador de calidad, que dice falta de calidad de la ejecución, ese es un disparador ya. Falta calidad permanentemente, verifican y falta calidad ya implica ya qué riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo se puede concretar, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo? Riesgo de construcción con sobrecostos. Tengo personal que no tiene la capacidad y asumo ese riesgo, obviamente, es muy peligroso, ¿no? Acá tengo otros riesgos, ¿no? Que están referidos al tema de las lluvias torrenciales, ¿no? Fuerza de la naturaleza que se denomina. Entonces acá se construye, entonces con estos ejemplos que hemos mostrado, las fichas para identificar y analizar y dar respuesta a los riesgos. Luego con esta tabla multiplico severidad. Por ejemplo, acá tengo, mira, ¿cuánto es lo que tengo? 0,04. Si voy a querer 0,04, está por acá, ¿no? En esta primera columna. Esta es ya la multiplicación, ¿no? Aquí está en la escala en este caso de la probabilidad. Y acá voy registrando ya los números que están referidos a la probabilidad por la severidad. Los de verde se había hablado que es ¿no? Es una nivel moderado. Lo que está en ámbar ya, en este caso lo que está en ámbar, ¿no? Hay que registrar sus riesgos numéricamente y en este caso es moderada, ¿no? La prioridad de riesgo. Los que están en rojo sí, ¿no? Los que están en rojo, las cuadrículas, es la probabilidad, es la cantidad de personas más alta, ¿no? Entonces, esta es la matriz de riesgos. ¿De dónde partió? Primero hace las fichas de riesgos.
Luego hace la matriz en base a la directiva de la guía PMBOK. Aquí, y luego, finalmente, lo que hago es asignar los riesgos. Por ejemplo, este riesgo dice riesgo de errores o deficiencia en el diseño a la entidad pública. Riesgo de construcción que genera sobrecostos y sobreplazos, el contratista. Y no tiene nada que ver el ejecutor, ¿no? Luego, riesgo de disponibilidad del lugar de la obra para que generen retrasos. Acá está, la entidad. Riesgos ambientales también, no hay a quién asignar. Mira, este riesgo ambiental se lo asignan al contratista ejecutor. Entonces, como vemos, este formato 3 también es muy importante. Se pasa todo lo que está en el formato uno y formato 2, se pasa a este formato 3. Ahí está, continuamos ahí viendo los riesgos. Acá el riesgo, por ejemplo, de accidentes de construcción, daños de terceros, riesgos de obtención de licencias y permisos, riesgos de eventos fortuitos y riesgos de interferencias, ¿no? Todo esto se tiene que hacer de manera clara, ¿no? Hay que priorizar esas causas que se puede hacer sobre esos peligros. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es adecuarnos, ¿no? Todos los contratos, me refiero a adecuarse, significa que todos los contratos que suscribas, ¿no? O que gestiones tengan esta cláusula de riesgos. Acá tenemos otra obra más reciente, ¿no? Es la contratación de ejecución de obra para remodelación de bienes del Centro Cultural Museo. Acá tengo algunos riesgos, por ejemplo, riesgo de errores o deficiencias, riesgos de construcción, riesgo de disponibilidad del lugar de la obra, riesgos ambientales, finalmente riesgo de accidentes de construcción y daños de terceros. ¿No? Acá hay riesgos que están presentando. Como pueden ver, los riesgos están ahí, pero lo que hay que controlar son los peligros, ¿no? Elementos que pueden surgir de esto. Entonces, hasta acá ya hemos visto este punto. Vamos a cerrar con matriz Zipper en estos últimos 15 minutos, matriz Zipper y propiamente el PEMBOK. La matriz de hiper significa identificación, como señalamos, identificación de peligros y evaluación de riesgos y control de riesgos, ¿no? Evalúa el riesgo y controla los riesgos. Hiper. De los responsables en el proyecto, el jefe de proyecto, el jefe de SOMA, seguridad y medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, el ingeniero residente también, obviamente, más responsable, el jefe de SOMA, el supervisor, ¿no? Para monitorear, ¿no? El SOMA de la obra. Aquí está el desarrollo, frecuencia de identificación y evaluación de riesgos, ¿no? Cómo se debería plasmar cada grupo de interesados sobre este tipo de detalle, ¿no? Por acá la metodología de evaluación de riesgos. En primera metodología se identificarán y clasificarán los procesos, actividades y posibilidades de emergencias y se determinarán los peligros y riesgos. Segunda, los responsables SOMA evalúan los peligros para determinar los riesgos. Tercero, SOMA entregará una copia de la planilla HIPER. Aquí estamos hablando ya netamente de seguridad y salud ocupacional. Con PEMBOK, lo que vimos hace un momento fue la gestión de riesgos del proyecto que se van a asignar en el contrato, finalmente se van a registrar en una cláusula, pero acá estamos hablando ya en lo que es matriz hiper, ya propiamente a lo que es seguridad y salud ocupacional. ¿Qué aspectos debe considerar en la matriz hiper? Debe establecer procesos, listar las actividades y tareas, identificar los peligros y determinar los riesgos, como hicimos hace un momento. Estimamos el nivel de riesgos de manera numérica, valoramos el riesgo y establecemos medidas de control. Todo este proceso ya lo hemos dicho hace un momento, pero es lo que pide esta técnica de la matriz hiper. Aquí tenemos la matriz hiper, ¿no? Como podrás ver, aquí en la parte inicial, ¿no? Está el área de puesto de trabajo, la persona. En la parte derecha está el proceso. Tercero está la actividad o partida. Y acá está el primer campo, ¿no? El campo asociado a peligro. Acá tengo la evaluación de riesgos, aquí tengo la seguridad y acá la higiene ocupacional. Entonces, todas estas tablas se registran como información del proyecto. ¿Y para qué es esto? Para generar, ¿no? Estrategias. Aquí tengo la tabla de asignación. Aquí implica primero el registro de el proceso, la actividad, la tarea, el peligro y el riesgo, ¿no? También la medida de control. Segundo,
seguridad y salud ocupacional. Analizo la probabilidad, la severidad, multiplico todos los elementos para establecer el riesgo y establezco las medidas de control a reimplementar y el responsable en este caso, ¿no? Del plan. Entonces, como ven, este tema de la matriz hiper prácticamente tiene todos los elementos que hemos señalado, nada más que con otra terminología en algunos casos. En la primera parte, como puedes ver, van los procesos, ¿no? Van los procesos, al final está ahí la tarea, ¿no? Recepción de requerimiento del cliente. Desde luego viene el peligro, las malas posturas al sentarse, uso de mouse con movimientos repetitivos, y esto le genera, ¿no? Lesiones en el músculo esquelético, lesión de muñeca. Acá están los efectos, ¿no? Las consecuencias, la enfermedad ocupacional. Por ejemplo, una mala postura genera lumbalgia, como le indicamos, ¿no? Lumbalgia. El hueso lumbar es el que duele. Luego, el uso del mouse. Aquel uso del mouse, movimientos repetitivos, lesiona la muñeca y finalmente me da el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Afecta, en este caso, la mano. Exposición prolongada a rayos luminosos, lesión en los ojos y finalmente pérdida de la agudeza visual. Todos esos elementos hay que tener bien claros desde la matriz hiper, ¿ya? Lo voy mejorando. Aquí tengo las características que me señaladas sobre el peligro, el riesgo y las consecuencias. Acá tengo la matriz de evaluación. Ya lo sabemos que lo que está en rojo hay que hacer una gestión permanente, ¿no? Lo que está ahí en naranja, también es riesgo alto. Lo que está en amarilla es riesgo medio y la que está en verde es riesgo bajo. Entonces, como hemos podido ver, ahí tenemos todos los elementos asociados al riesgo. Aquí, antes de continuar, es importante señalar de que en el caso del Perú, tenemos una serie de elementos que también debemos tener en cuenta cuando se gestionan los riesgos. Por ejemplo, en las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? El comité aprueba un reglamento ¿no? De inducción en seguridad y salud ocupacional de parte del empleador. Luego se aprueba, estoy hablando acá del centro laboral propiamente, ¿ya? Se aprueba el programa anual del sistema de seguridad y en el trabajo. Se aprueba la programación anual de los servicios. Se aprueba el plan de capacitación de los trabajadores sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se vigila el cumplimiento de la legislación y se considera las circunstancias a investigar las causas de los accidentes. Todo esto establecido por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo como funciones, ¿no? Propiamente en un centro laboral. Aquí tenemos algunos elementos asociados a ya la definición de lo que es el accidente de trabajo. El accidente de trabajo es la consecuencia, recordemos. Ya hablamos de causa, que es el peligro. Ya hablamos de riesgo, que es el problema. Hablemos del efecto ahora. El efecto es el accidente de trabajo, es un accidente repentino donde se presenta la probabilidad y en algunos casos ocasionan lesiones que, que pequeñas y que incluso pueden ir hasta la invalidez o muerte, ¿no? Estamos hablando de efectos en incidentes donde no ocurre daño, accidentes leves que están ahí, son pequeñitos, que están en el cuadrante verde, ¿no? Caída en el mismo nivel. Luego tenemos los riesgos que están amarillos ámbar, caídas de repente a diferente nivel a 1,5 metros de altura, puede generar un accidente moderado. Y el último, que es el riesgo letal, que es el que genera el daño propiamente en el trabajador, ¿no? Que puede causarle la muerte. Aquí tenemos los diferentes tipos de accidentes, ¿no? Ahí tenemos el accidente leve. Es un accidente, como te señalé, una lesión que en este caso resulta de la evaluación médica, genera un accidente, genera un descanso breve, podemos decir, ¿no? Un descanso breve con retorno al día siguiente en el trabajo, ¿no? Es un accidente que se convirtió, caíste del mismo nivel, tropezaste, te golpeaste la rodilla, generó una inflamación, con un descanso, ¿no? Se convierte en accidente leve. Luego tengo el accidente incapacitante, dice el suceso cuya lesión da resultado en evaluación médica
Tal lugar en descanso y ausencia justificada del trabajo y un tratamiento. Dice, para fines estadísticos no se cuenta con un día, no se cuenta el día ocurrido en el accidente, según el grado de incapacidad puede ser total temporal, ¿no? En este caso, cuando la lesión genera la imposibilidad de utilizar su organismo, es un accidente incapacitante total. Puede ser un accidente parcialmente, permanentemente incapacitante, ¿no? Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano, o sea, una pérdida parcial, totalmente permanente. Cuando la lesión genera pérdidas anatómicas o funciones como el miembro, un órgano o de las funciones del mismo, se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. Entonces, si un accidente genera desde la pérdida del dedo meñique hasta amputaciones de otra dimensión, ya estamos hablando de un accidente totalmente incapacitante. Finalmente tenemos el accidente mortal, que genera decesos. Violaciones se producen, generan la muerte del trabajador, ¿no? Entonces, todos los tipos de accidentes que debemos conocer, accidente leve, incapacitante y mortal. Definamos este punto. Hace un momento hablamos de accidente, pero ahora definamos lo que es incidente y accidente. En el caso del incidente, también se debe reportar, ¿ya? Porque es, llamémoslo así, se suscitó un hecho, pero que no generó, en este caso, lesión en el trabajador de ningún tipo, ¿no? La caída a un mismo nivel. Se cayó, se tropezó el trabajador y eso requiere de primeros auxilios. No requieren de primeros auxilios, mejor dicho. No requieren de primeros auxilios. Lo que se requiere es que el trabajador reciba un descanso médico, ¿no? Si es que este es un accidente, el incidente propiamente, si es que ese golpe que tuvo en la rodilla ese trabajador se convierte, se inflama, ya se puede considerar accidente leve, por lo tanto tiene que haber un descanso médico. Y un incidente, ¿qué es un incidente peligroso? Es un evento de gran magnitud en la que los trabajadores no sufren lesiones. Por ejemplo, quedarse colgado en la línea de vida. Oye, pero no falleció, se quedó colgado. Sí, pero es un incidente. El trabajador no se lesionó, pero pudo haber muerto. Es un incidente peligroso que debe reportarse. Los incidentes peligrosos se encuentran listados en el Decreto Supremo 12 de 2014 del Ministerio de Trabajo. Los accidentes, sin embargo, sí generan lesión. El accidente leve, por ejemplo, aquí el trabajador sufre lesiones corporales, luego una evaluación médica se le da un descanso y regresa al día siguiente. El accidente incapacitante, aquí el trabajador sufre lesiones físicas que le impiden utilizar alguna parte de sus miembros corporales, entonces ahí se genera ese tipo de incidente incapacitante. Desde la pérdida de un meñique señalaba, ¿no? Finalmente, el accidente mortal, ahí el trabajador, ¿no? Lamentablemente está expuesto al peligro o a la probabilidad, ¿no? Y a la severidad, y esto ha hecho que se genere un accidente mortal. Entonces, incidente, no genera ningún tipo de lesión, ¿ya? Pero hay incidentes peligrosos, recuerden eso. Accidentes generan lesiones, van desde las leves a las incapacitantes y hasta las lesiones mortales. Aquí tengo los incidentes, la relación de accidente-incidente. Aquí está en la primera parte los incidentes en obra, generalmente tiene un rango de 600. Los daños a la probabilidad 30, los accidentes leves 10 y uno el accidente incapacitante. Esta es la relación entre accidentes e incidentes que tenemos. Recuerden que todo está sobrellevado por la probabilidad. Aquí vemos, por ejemplo, la caída, ¿no? La caída de que va a ser trabajador. El incidente, en este caso la persona no sufre lesiones, pero dice, casi me pasa, casi me caigo, casi me cae encima. Entonces, ese es un incidente que es una advertencia, porque si ocurre eso es porque la obra está desorganizada. Aquí está lo que le señalé hace un momentito, ¿no? El incidente peligroso. Ahí el trabajador queda suspendido, pero si no queda suspendido y amarrado en la línea de vida, pudo haber fallecido, ¿no? Ahí está el peligro. Así, ya, lo que hablamos al inicio, ¿no? Los peligros de acto, situación y en este caso fuente. Entonces nosotros ahorita vamos a ver el tema
del PMBOK, mejor dicho, de la filosofía Lean, para cerrar esta presentación. El enfoque de la filosofía Lean y la seguridad y salud ocupacional. Eh, ¿Por qué es importante el enfoque Lean? Lean Construction se relaciona también con seguridad y salud ocupacional. Aquí el enfoque Lean, ¿no? En la seguridad y salud ocupacional implica optimizar procesos para reducir desperdicios. Por ejemplo, optimizo el proceso y utilizo concreto premezclado, ¿ya? Entonces lo realizo con menor cantidad de trabajadores, pero hago un pago adicional en lo que es el subcontrato, ¿no? Traslado el premezclado, hago el vertido en toda la loza aligerada, pero eso lo hago en reemplazo de la otra proceso tradicional, que implicaba carreo de material, que implicaba desplazamiento de más obreros. Entonces ahí el enfoque Lean básicamente lo que hace es reducir esas consideraciones. El enfoque Lean, ¿no? Tiene todos estos elementos, identifica valor, recuerda, define lo que es más valioso en la seguridad. Por ejemplo, acá prioriza el uso de equipo de protección personal, o sea, identifica el valor, el mapeo del flujo de valor, analizar los procesos de seguridad, por ejemplo, crea un diagrama en el proceso de capacitación en seguridad, elimina desperdicios, elimina actividades que no aportan valor, ¿no? Reduce la burocracia en la aprobación de PPs, por ejemplo. ¿No? Una serie de procesos que tienen que evaluarse antes de aprobar un determinado tipo de PPs. Estandarización de procesos, crea procedimientos estandarizados, ¿no? Desarrollo manual de procedimiento de emergencia, por ejemplo. Capacitación y concientización es muy importante. Se capacita a los empleados sobre las prácticas de seguridad, hace talleres regulares sobre el uso de PPs. Otros pasos para aplicar el enfoque Lean es la visualización, usa tableros visuales para mostrar datos de seguridad. Ahí se instala un tablero, ¿no? Que sea accesible a todos los trabajadores. Involucra a todos los niveles, promueve la participación de la seguridad. Esta participación de la seguridad lo que hace es formar un comité de representantes, ¿no? En todos los niveles. Analiza riesgos, ¿no? Identifica y evalúa los riesgos de manera sistemática. Realiza la evaluación de riesgos antes de iniciar un proyecto y finalmente un feedback y una adaptación. Se establece canales de feedback o retroalimentación y se ajustan los procesos, ¿no? Y finalmente se hacen encuestas trimestrales de satisfacción del cliente. Entonces, estos elementos son los pasos para aplicar el enfoque Lean. Acá veamos algunos ejemplos de cómo podemos hacer los flujos eficientes. Aquí lo que hacemos es la estadística propiamente. A través de tres categorías de actividades hacemos un muestreo estadístico que pueden entender el rango de 384 registros que tienen un grado de confiabilidad de un 95%, ¿no? Se tiene un estudio representativo, se realiza cada 15 días y este muestreo de trabajo lo que me permite, mira acá están los formatos con que se realiza y acá me da una descripción de cómo se va llevando la obra en el contexto de trabajos productivos, que acá en este caso en particular está en el orden del 25,8%. Estos son los trabajos contributorios que contribuyen al trabajo productivo, que está en el orden de 37,8%, y el trabajo no contributorio, que es 36,5%. Como ven, me dirán, es bastante el trabajo no contributorio que no aporta nada. Sí, efectivamente. Entonces yo cuando hago ya esta cuantificación de estadística descriptiva y luego la grafico propiamente como un diagrama de Pareto, establece que voy a utilizar una referencia de 80-20. ¿Qué dice Pareto? Que se actúa sobre el 20% de los errores que se generan, voy a impactar en el 80% restante, ¿no? Tiene mucha lógica, tiene mucha lógica. Pero hay que saber también qué 20% encontrar. Por ejemplo, acá encuentro viajes innecesarios, ¿no? Que representan el 16% de las actividades de trabajo. Entonces aquí lo que hago es visualizar, ¿no? Aquí está la persona que está visualizando, ¿no? Las actividades, va registrando el nivel de actividad, verifica qué está haciendo cada trabajador, ¿no? Verifica qué está haciendo cada trabajador, hace un checklist, marca, está haciendo actividad productiva, está haciendo actividad contributoria, está haciendo actividad no contributoria. Entonces acá tienes el Pareto,
En base a Pareto, escojo, por ejemplo, acá, dos elementos de 10. Escojo dos elementos y eso los aplico en obra, ¿no? Acá, por ejemplo, escojo viajes y transportes. Entonces veo que hay una excesiva cantidad de viajes, 16%. Del mismo modo, también identifico que hay transporte de materiales en un 3%, un 13%. Ambos implican un desplazamiento en obra. Acá lo vemos. ¿Qué herramienta aplico para esos desplazamientos y viajes? Una solución es el diagrama de espagueti. El diagrama de espagueti es un ordenamiento lo de los desplazamientos en obra. Como señalé, el diagrama de espagueti es una herramienta Lean que me permite identificar desplazamientos y viajes innecesarios que no aportan como proceso al proyecto, ¿no? Hay muchos viajes innecesarios, hay una serie de desplazamientos, por ejemplo, a los servicios higiénicos que se hacen de manera excesiva. Propiamente, las necesidades fisiológicas son importantes, pero el espacio donde está el servicio higiénico, por ejemplo, está muy alejado de la obra. Eso puede generar un traslado que puede generar, finalmente puede impactar en gran medida en el proyecto. Cruces de rutas, en este caso para los trabajos, ¿no? Aquí tengo, en este caso, una descripción de lo que es el, el desplazamiento que yo encontré cuando inicio el proyecto. Acá observo, marco las rutas, ¿no? Y veo que hay muchos cruces, ¿no? Por ejemplo, acá yo veo que hay muchos cruces de trabajo. Digo, resalto, asigno de un color diferente para cada elemento observado. Acá, por ejemplo, dibujo la distribución de la zona en trabajos preliminares, básicamente. Los elementos observados pueden ser diversos, ¿no? Materiales, personas, documentos, cómo se va trasladando, ¿no? A lo largo de todo ese punto. Dibujo líneas en el diagrama, analizo los cuellos de botella, acá hay cuello de botella, por ejemplo. Luego de ese análisis, planteo un esquema de traslado, ¿no? De personas, de materiales, de equipos, y acá planteo esto. Defino cada punto, ¿no? Entonces yo sé que así se tiene que desplazarse en obra o en un proceso en particular. Entonces el diagrama de espagueti se convierte, ¿no? En una opción para mejorar y eliminar esos procesos que pueden generar en gran medida, ¿no? Accidentes. El traslado, imagínate, cuando una persona está desplazando materiales, se cruza con una persona que esté llevando documentos, puede ocurrir un accidente. La persona tiene que subir la escalera, desplazarse con un paquete, puede tropezarse, puede sufrir un accidente. Entonces el diagrama de espagueti se convierte en un elemento disuasivo de esas condiciones. El orden, ¿no? El orden es muy importante. Quantas handing. Touch handing está asociado a un solo toque, como su nombre lo señala, ¿no? Aquí estamos hablando del alcance de la grúa o torre grúa que se puede colocar en la puerta de la obra o en el acceso a la obra. Este one task handling o la torre grúa me permite me permite transportar una gran cantidad de materiales, como pueden ver acá. Los materiales se recepcionan, ¿no? Acá está la torre grúa y se ubican en la zona del proyecto. Ahorro, acarreo, ahorro almacén y principalmente lo asociado a seguridad y salud ocupacional es porque ahorro el acarreo, reduzco la probabilidad de desplazamiento, ¿no? Con material del trabajador. Y obviamente, en alguna medida se va a reducir la accidentalidad. Aquí está, por ejemplo, recibir y dar instrucciones. La orden de trabajo, aquí tengo que dibujar, ¿no? Graficar de manera muy clara cómo se realizan los procesos constructivos. ¿No? Acá, por ejemplo, establezco cómo se desarrolla, ¿no? En este caso el asentado de ladrillos, hasta 1,5 metros. De repente el trabajador no lo sabe y lo elabora hasta 2 metros y eso puede generar un accidente. Entonces, por ahí también, ¿no? Establezco el horario de traslado y armado de andamios, del asentado de ladrillos hasta 3 metros y voy identificando todos esos procesos. ¿Está referido a la seguridad y salud ocupacional? Claro que sí, porque el ordenamiento de actividades y de los procesos constructivos va a impactar también
en la reducción de esos riesgos. La orden de trabajo se coloca en un lugar visible de la zona de trabajo. ¿Ve? Ahí están las órdenes de trabajo. En lo que es gestión visual, también muy importante, hay que analizar. Todo esto está asociado a la gestión visual. El trabajador aprecia, en este caso, las indicaciones y las aplica en obra, ¿no? Instrucciones de procedimientos constructivos de trabajos complejos, a fin de también de reducir la accidentalidad. Se explica, el residente principal explica cómo realizar los procesos constructivos para que no haya problemas, ¿no? No haya problemas durante el armado, por ejemplo, de refuerzos y obviamente pues, se reducirá la exposición al riesgo por parte del trabajador, o mejor dicho, la exposición al peligro del trabajador, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, instrucciones para hacer procedimientos constructivos. El trabajador lo tendrá bien en claro y luego lo aplicará en obra, ¿no? Acá tenemos las esperas, control de elementos críticos, ¿no? Y como punto final de lo que es que es una muy importante herramienta que se debe aplicar no solamente en obras, sino en todo proceso administrativo y constructivo, es el orden y limpieza, ¿no? Las 5 S. 5 S es una técnica antiquísima de Toyota que se aplica en la filosofía Lean como una herramienta. Seiri, clasificar. Seiton, organizar. Seiso, limpieza en obra. Seiketsu es estandarizar procesos. Seitsuke, disciplina. Y todo eso va a crear entornos como lo que estamos apreciando en este momento, ¿no? Una obra bien ordenada, bien limpia, con materiales correctamente clasificados, que va de alguna manera impactar y va a mejorar la condición de la obra. En espacios como estos, ¿no? Entornos como lo que estamos apreciando, el impacto sobre, mejor dicho, el impacto sobre la reducción de accidentalidad, obviamente, es notoria, ¿no? Espacios como este van a reducir los accidentes. Y con esto culminamos este este cuarto módulo, esta cuarta sesión, por lo cual les agradezco su presencia en esta noche. Muchas gracias.